les voy a explicar lo que son las ecuaciones paramétricas. Para esto primero vamos a ver su definición. Permite representar una o varias curvas o superficies en plano o en espacio mediante valores arbitrarios o mediante una constante, llamada parámetro, en lugar de mediante una variable independiente de cuyos valores se desprenden los de la variable dependiente. Normalmente cuando nosotros trazamos una función, tenemos nuestro plano cartesiano con x y y es necesario que tengamos para trazarla, por ejemplo, x cuadrada más y o x más y cúbica. Pero cuando esto ya depende de una tercera variable, que en este caso se llama parámetro, entonces se denomina esa ecuación como una ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica tiene que satisfacer ciertos puntos de la curva, que serían x es igual a f de t y es igual a g de t. En este caso, t es nuestro parámetro, pero para que quede más claro qué es el parámetro, les voy a decir la definición. Parámetros son las variables y constantes que aparecen en una expresión matemática, siendo su variación la que da lugar a las distintas soluciones de un problema. El parámetro podemos darnos cuenta de que efectivamente, como les dije, t en este caso sería el parámetro, y así sabemos que el valor de t va a hacer variar a los valores de x y de y. Ahora vamos a ver los elementos de una curva parametrizada. Dada una curva parametrizada c de t, a, b, se denomina a A como el punto inicial y a B como el punto final. La orientación de la curva que está parametrizada con t se da desde se da en el sentido del punto inicial, que sería A, hasta el punto final, que sería B. Entonces esta sería nuestra orientación. Siempre tiene que ir desde el punto inicial hasta el punto final. Ahora les voy a mostrar cómo graficar una ecuación paramétrica. Primero, pues tenemos la ecuación x igual a 2t, y igual a menos 5t. Tenemos que primero darle un valor a t, y este valor va a corresponder, va a dar el valor de x y el valor de y. Para hacer esto, pues primero vamos a darle los valores a t utilizando números negativos, un 0 y después números positivos. En este caso vamos a utilizar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y para poder determinar los valores de x y y, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de t, o bueno, sustituir más bien el valor de t, que sería 2 por menos 2, menos 4. Menos 5 por menos 2, 10. Y esto lo vamos a hacer hasta llenar toda la tabla para poder graficar. Una vez que hemos llenado toda la tabla y hemos determinado todos nuestros valores, lo siguiente que vamos a hacer es ubicar los números que tenemos de x y de y en nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, en x tenemos menos 4, menos 2, el 0, que es el punto de origen, y después tenemos un 2 y un 4. Y lo mismo vamos a hacer con y. Tenemos 10, 5, menos 5 y menos 10. Una vez que tenemos esto, lo siguiente solamente es unir nuestros puntos.
como por ejemplo en x menos 4 y en y 10. Solo los unimos y vamos a obtener nuestro primer punto. Y eso vamos a hacer con todos los demás. Menos 2 y 5. El 0, pues ya sabemos que es aquí en el punto de origen. Después sería el 2 con menos 5 y 4 con menos 10. Una vez que tenemos ubicados todos nuestros puntos, lo siguiente va a ser unirlo. Y como podemos ver, pues aquí ya podemos ir viendo que lo que se va a formar es una recta. Y esta sería nuestra gráfica de C. Bueno, a continuación les explicaré un poco sobre la parametrización de las curvas, su clasificación, incluso también cómo graficarlas en un programa de uso común como es el GeoGebra clásico. Bueno, decimos que C es una curva cerrada simple si existe una parametrización de esta forma, que es inyectiva en AB, continua en AB, que esto es igual a lo que vemos en pantalla, y la imagen del símbolo es igual a C. Por otro lado, si C es una curva cerrada, simple, suave, una parametrización de esta forma se dice regular si es inyectiva en AB o la imagen del símbolo es C, así como podemos verlo de esta forma en toda esta ecuación, y para todo T que pertenece a AB. Ahora procederé a explicarles lo que son las curvas paramétricas planas. Bueno, si f y g son funciones continuas de t en un intervalo i, entonces las ecuaciones x de ft y y de g de t se les llama ecuaciones paramétricas, y a t se le llama el parámetro. Al conjunto de puntos x, y que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo i, se le llama la gráfica de las ecuaciones paramétricas. A las ecuaciones paramétricas y a la gráfica juntas es a lo que se le llama una curva plana, que se denota por C. Ahora bien, si queremos hacer una curva paramétrica en este software que se llama GeoGebra clásico, tenemos que ingresar el comando curva. Después ingresar la ecuación que queremos para que se nos forme la curva que deseamos. En este caso pusimos esta ecuación y se nos generó esta curva. Ahora bien, si le agregamos aquí un pi, podemos ver que se convierte en una circunferencia total. Esto también cumple la función de curva paramétrica. Ahora procederemos a explicar lo que es una integral de línea. Bueno, una integral de línea es una integral donde la función integral es evaluada a lo largo de una curva. Se utilizan varias integrales curvilíneas diferentes. En el caso de una curva cerrada también se le denomina integral de contorno. Muchas fórmulas sencillas de la física tienen de forma natural análogas continuas en términos de integrales de línea. Un ejemplo es el hecho de que el trabajo sea igual a la fuerza multiplicada por la distancia, que se puede expresar en términos de cantidades vectoriales como W es igual a F por D. Ahora, que tiene su paralelismo la integral de línea, W es igual a la integral desde C hasta infinito de F por la derivada de S. Yo les voy a explicar el método de solución para realizar una integral de línea, que es parametrizar la curva. Si una curva en el plano viene expresada habitualmente en una de las formas siguientes. Explícita se representa nada más y igual a f de x. Implícita se representa f de xy igual a 0. Y paramétrica se representa x es igual a x de t y y es igual a y de t. T perteneciente a 1. Para parametrizar una curva expresada en forma explícita,
basta hacer x igual a t y y igual a f de t. La parametrización de curvas expresadas en forma implícita requiere de métodos particulares según cada tipo. Y ya, ahí lo corto. Veamos los casos más frecuentes. Segmento de extremos. Será cuando A es igual a A1, A2 y B es igual a B1, B2. Cuando X, Y es igual a 1 menos T multiplicado por A1, A2 más T multiplicado por B1, B2. Cuando T es perteneciente a 0,1. Circunferencia de centro. X0, Y0 y radio R. En la forma implícita sería x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual a r cuadrada. Y en forma paramétrica sería x igual a x más r de coseno de t y igual a y0 más r por seno de t. Todo esto perteneciente a 0,2 pi. Ahora vienen lo que son métodos básicos de parametrización de curvas en el espacio. En el caso frecuente en que la curva venga dada como intersección de dos superficies en forma implícita. Esto es cuando C es igual a f de x, y, z igual a 0 y g de x, y, z igual a 0. Los pasos a seguir para su parametrización pueden resumirse así. Se aísla, si es posible, una variable de una ecuación y se sustituye en la otra. Por ejemplo, z igual a f de x, y. Se parametriza en el plano coordenado la curva plana, que es la proyección de la curva C. Se parametriza la variable aislada. En el supuesto de que pueda aislarse Z, la parametrización de C resultaría C igual a x de t, y igual a y de t, z igual a f de x de t, y de t. A continuación les voy a explicar la ecuación propuesta. Esta es una función vectorial sobre una curva y en ella vamos a ver cómo se utilizan estas fórmulas. El ejemplo dice lo siguiente: hallar el trabajo realizado sobre un objeto que recorre la curva t, t cuadrada y t cúbica, con t variando entre menos 1 y 1 por la fuerza xy, yz y xz. Para distinguir una función vectorial de una función escalar, basta con observar que si se le asignan valores a x o z, lo que se obtiene es un vector. Sabemos que el trabajo es fuerza por diferencial de desplazamiento. Entonces lo que necesito encontrar es la fuerza parametrizada según la curva. Y para hacer eso, pues vemos que x corresponde a t. Y y corresponde a t cuadrado y z corresponde a t cúbica. Por lo tanto, en mi campo vectorial se pone xy, yz y xz. Acá. Entonces, en vez de poner x, voy a poner t. En vez de poner y, voy a poner t cuadrada. Y en vez de poner z, voy a poner t al cubo. Y así queda la parametrización. Si se efectúan los productos, esto me da que mi campo vectorial expresado en función de t, utilizando la curva, resulta t al cubo, t a la quinta y t a la cuarta. Entonces, según la fórmula, necesito la derivada de mi curva, es decir, el vector tangente en cada punto. Entonces se deriva la curva y ahora ya tenemos todos los elementos necesarios para realizar la integración. Entonces ya sabemos que el trabajo es la integral de f por dr, por lo tanto directamente aplico la fórmula y nos arroja el producto escalar. Y los extremos de integración son de menos 1 y 1. Acá. Entonces se realiza el producto escalar y nos arroja el siguiente resultado. De ahí lo integramos y evaluamos y nos arroja la respuesta, que es 10 séptimos, y este es el trabajo realizado de esta fuerza sobre el objeto. Bien, para realizar una integral en el software vamos a usar el programa
llamado GeoGebra, que es el más utilizado, el más conocido entre los estudiantes. Entonces, primero que nada vamos a ingresar la función para poderla graficar. Aquí la tenemos. Entonces esta es la curva representada en la gráfica, pues sí, la función, pues. Entonces ahora pasamos a evaluarla, y para poder hacer eso vamos a poner 2 puntos. Va a ser desde -1 a 1. Entonces una vez que tenemos eso, vamos a proceder a escribir este comando que ya tenemos acá para poder calcular la integral. Entonces una vez aquí vemos que con este comando ya nos agarra aquí desde este punto, desde el punto A hasta el punto B, o sea, -1 a 1, y ya nos arroja este resultado, y ese es el resultado ya.